Se vaya. Hay otra artesanía, la de la ciudad, la artesanía urbana, producto de la tierra cubierta con cemento gris, del cielo sin azul, cielo de humo y rubia niebla industrial. Artesanía hecha por gentes que no viajan a caballo, sino que en autobuses y pronto por túneles. Hombres y mujeres que viven cerca, aglomerados, apenas separados por tabiques y pisos. Ahora tengo 94 años. Me siento que mi vida ha sido plena desde que nos encontramos con Juan en la Escuela de Arte Aplicada. Todo ha tenido un sentido en la vida. Fuimos buscando aleros donde desarrollar lo nuestro. Nos presentamos en las primeras ferias del Parque Forestal con lo que teníamos. Porque como nosotros nos casamos en el 57, en 1959, 60, que partieron estas ferias, todavía no habíamos iniciado el trabajo del cobre, del bronce. Así fue como se abrió una excelente posibilidad que se fue dando muy bien, hubo buen apoyo en esos años. Se estimaba y se mostraba por los medios de comunicación lo que se estaba haciendo en la artesanía, que era tan incipiente, pero todo eso ha cambiado tanto. Juan era un hijo de provincia, alguien muy tímido, muy artista, pintaba, tallaba, podía desarrollar cualquier tipo de actividad en artesanía. Con el tiempo encontramos en un lugar de donde era mi padre, encontramos ágata. Y fue todo un tiempo de que todas las mujeres andábamos buscando ágata. Y así se hicieron collares, muy apreciados. Entré a estudiar ahí cerámica. Y Juan estaba en afiche. Había diferentes talleres. Una preciosura para esa época. Desaparecía en el tiempo. En el 73 se acabó la escuela. Pero nosotros ya no habíamos si se puede decir, inmerso en este mundo del color, de la forma, del espacio. Ya no pudimos, no volvimos atrás, todo lo contrario. Cómo este material tan chileno era desaprovechado. No había nadie más que los gitanos que hacían las pailas de cobre y el que estaba iniciándose, que era Raúl Célere. Y nosotros tomamos eso.
Claro, esa feria no era por nombre, ni carta, ni invitaciones, nada. Salió un aviso en el diario en el Mercurio, de media página casi, una página grande, en que se iba a hacer una exposición a la ribera del río Mapocho. Y uno llegaba así con lo que tenía. Nosotros llevamos un mesón en un camión. Yo llevé mi mapuche, que está ahí, una pieza que había hecho en la escuela. Llevamos tallado en madera de mi papá, algo bien espontáneo. Aquí, por ejemplo, me conseguí de fondo unas puertas viejas para darle un fondo, de lo cual después ya no nos gustó porque la puerta se veía más que la artesanía. Ahí estaba Prado y Herrera. También estuvo, como le decía yo, estuvo Raúl Celeri, que llegó a agregarse porque todo era tan libre, con su cuñado, Jaco Serrano, que también hacía trabajo, pero en esmalte. Así se iba llegando como se podía, sin invitación precisa, pidiendo permiso, por supuesto, y que le asignaran un lugar. Participó Violeta Parra, cantaba y estuvo trabajando en greda, de repente se ponía a cantar, muy interesante, y Pablo Neruda también. Eso se dio porque con Lorenzo Berg, él organizó la feria desde el 61, más o menos. Después salimos de ese espacio y nos fuimos al Parque Gran Bretaña, que tiene tantos nombres que no sé al final cómo se llama. Nos conocimos a través de esto de juntarse con otro artesano urbano para exhibir. Estuvimos hasta en el Cultural de Las Condes, en el Cultural de Providencia, hacíamos exposiciones y en los días sábados vendíamos frente, no sé bien dónde es ahora, pero en una pequeña terracita que había, ahí armábamos y poníamos nuestros trabajos en la mañana del sábado. Nosotros exhibimos en una casa en la calle Providencia, varios meses en forma espontánea. Llegaba Herrera, estaba Waltraud Peterson, nosotros, varios. Lorenzo Berg es una persona de Concepción, el sur, que estudió en la Escuela de Artes Aplicadas también, al mismo tiempo nuestro, que cuando partió la feria, en el 59, él estaba en Londres, o en Europa, y llegó acá y se encantó porque había ido a estudiar arte a Europa, no de turista, sino estaba estudiando. Se encantó con la feria y ofreció su servicio, porque todo era así, sin pago, de buena voluntad. Y al final él quedó a cargo
porque don Germán Gassman, que era fue el impulsor de esta feria, falleció. Entonces le dio un vuelo muy interesante a conectarse con la alcaldía o intendencia de los lugares más lejanos para que apoyaran y que pudieran esos artesanos tradicionales viajar y venir a exponer. Con Manzanito, Prado, Herrera, nos agrupábamos. También estuvimos en el grupo 20 artesanos, que era abriendo caminos, porque nunca ha sido fácil. En ese tiempo todavía no había tiendas de artesanía. Recién en 1967 se inauguró la Galería Artesanal de Frei Montalva, que él hizo. En esta galería de artesanía urbana que abrió Allende para el artesano, ahí se exhibió un collar que hizo Juan para la señora de Allende, la señora Tenche, del cual nunca más se supo, porque puede haber sido desaparecido en aquellos años. Aquí se ve a Prado, los volantines de Prado. Estuvimos nosotros también. Fue una apertura para el artesano urbano que recién estaba surgiendo. El artesano ha salido del anonimato. Pomaire, por ejemplo, se decía la cerámica de Pomaire. Ahora se dice Julita Vera, Praxedes Caro, de Quinchamalí. Hay personas detrás de estas actividades. No somos seres anónimos. Lo mismo ocurrió con la artesanía que se presentaba en esta galería. Y después, en la dictadura, ¿qué pasó con los artesanos? ¿Nos puede contar un poco cómo fue su realidad en Hay esos una años? foto donde nos están pidiendo que le mandemos a hacer, llevemos trabajo a la galería. Bueno, en una primera intención dijimos no, pero las cosas o son o no son. ¿Cómo pagamos sueldos si no vendíamos? Siempre tuvimos una persona que hacía las piedras, lapidaba, otra que cortaba y Daniel, sobrino de Juan, que era el que repujaba. Esos lujos no se dan ahora, es imposible. Raúl Celeri también tuvo gente que le trabajó, pero ahora el artesano se circunscribe a lo que puede hacer. Hubo 9 tiendas de artesanía donde se podía vender a precios rebajados, por supuesto, porque había que dar a ganar. Y todo eso después de los 80, con la economía liberal de mercado, fueron desapareciendo. Así como nos liberamos de la dictadura, también nos abrimos a un mundo que fue cada vez más ancho y ajeno, porque
era mejor traer de fuera piezas para regalo que hacer destacar a los artesanos de acá. Y así se fue perdiendo mucho, a pesar de que desde 1974, con la apertura de la Feria de la Católica, hubo siempre ahí un remanso donde se podía mostrar las mejores piezas que uno podía hacer durante el año. Eso fue una constante que ha dado buenos frutos, especialmente con la artesanía tradicional. La artesanía urbana se han abierto últimamente mucho más, pero en un momento dado éramos Herrera, Prado, Manzanito y nosotros. Héctor Herrera era un personaje que vino de Tomé a trabajar en los talleres de unos pintores, que se usaban mucho los manteles pintados en esa época. Así trabajó un buen tiempo y después fue desarrollando sus propios diseños en tapices con multicolores pintados con tintas acrílicas sobre tela. La característica principal que tenían es que eran de unas aves fecundas, que tenían otras avecitas en su interior. Prado era una persona que vivía muy cerca de Manzanito, una persona bajita, así, muy especial. En esos años era naturista. Ahora habría sido vegano, no sé. Y le gustaba, tenía una personalidad de geometría. En sus trabajos usaba mucho la geometría, el color. Eran muy lindos sus volantines. Más bien era una pintura en papel que nunca se echaba a volar para no perderla. Manzanito era el personaje de la feria. Él hacía peces voladores, decía Nemesio Antunes. Y un mimbrero expresado así, uno se puede referir a los canastos, bandejas, pero él se salió de todo eso, echó a volar la imaginación haciendo palomas, cabritas, ranas, de todo tipo de animales. Las palomas eran impresionantes. Y una persona con un aspecto rudo, pero picaresco, con un gracejo así para conversar. Muy, muy simpático. La artesanía urbana, yo diría que es la expresión de la persona con inquietudes artísticas que parte en sí mismo. No tenemos los artesanos urbanos
nos haya sido transmitida esta artesanía, esta inquietud. Ha nacido de nosotros mismos, desde nuestras inquietudes artísticas, cómo expresar.